El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Les aviso que hay un sacerdote en el confesionario para las personas que quieran confesarse. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Hermanos, hemos venido escuchando en estos días diferentes pasajes de la Escritura que nos hablan de la resurrección y cómo el mismo Jesús les explica las Escrituras, es decir, aquellas profecías del Antiguo Testamento que hablaban que el Mesías tenía que padecer, tenía que morir en la cruz, pero que iba a resucitar. A los discípulos de Emaús les explicó esto. Ellos que iban bien tristes, ellos que decían: nosotros esperábamos que Jesús fuera el Mesías, nosotros creíamos que Él sí nos iba a liberar, pero murió en la cruz. Y ellos todavía no entendían lo que Jesús les decía. Igualmente, cuando estos discípulos de Emaús regresaron a Jerusalén y mientras estaban reunidos con los demás discípulos, nos dice que se presentó Jesús en medio de ellos, los saludó: la paz esté con ustedes, que era el saludo de los judíos, y les empezó a hablar sobre las Escrituras. Así tenía que padecer. Según Moisés, según los profetas, según los salmos, así tenía que suceder. Pero como ellos no creían, Jesús les dice: miren, yo no soy un fantasma. ¿Por qué se espantan? Yo no soy un fantasma. Un fantasma no tiene ni hueso ni carne. Yo tengo carne y tengo huesos. No se espanten, yo estoy aquí con ustedes. Aún más, ¿tienen algo que comer? Y nos dice que le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer frente a ellos.
A ver, un fantasma no come. Un fantasma no come. Yo tengo carne, tengo huesos, vengan, tóquenme, denme algo de comer. Y nos dice que ellos no acababan de creer de pura alegría. De pura alegría, es decir, estaban muy contentos los discípulos, muy alegres de que Jesús haya resucitado. Y Jesús les explica nuevamente, así tenía que suceder, porque ellos todavía estaban con una idea de un Mesías que los iba a liberar de la opresión del Imperio Romano, etc. Pero Jesús les abre el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Pues bien, hoy es bueno, hermanos, que le pidamos todos que nos abra el entendimiento, para que comprendamos las Escrituras, para que reconozcamos en Jesús, ese Jesús de Nazaret que murió en la cruz, el mismo que resucitó, el mismo que vieron los apóstoles, el mismo que comió con ellos. De hecho, nos dirán diferentes pasajes que iremos escuchando. Nosotros damos testimonio de lo que hemos visto y oído, de lo que hemos palpado, de lo que hemos experimentado. Damos testimonio. Recordemos que cuando este Evangelio de Lucas se escribió en griego, y de hecho la palabra mártir es de origen griego. Por eso cuando nos dice al final del Evangelio, ustedes son testigos de esto. Mártir, si lo traducimos al español, es testigo. De hecho, es el máximo testimonio que se puede dar de la fe. El máximo testimonio. Ser testigo. Ustedes son testigos de esto. Y de hecho, los apóstoles es lo que van a estar anunciando. Nosotros damos testimonio de lo que hemos visto y oído, de lo que hemos experimentado. Nosotros damos testimonio de que Cristo resucitó, de que Cristo está vivo y nosotros convivimos con Él después de su resurrección. Y Jesús les dice que así tenía que suceder, padecer, morir y resucitar, y que en su nombre se tenía que predicar a todas las naciones, invitando a la gente a la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados, es decir, la necesidad de la conversión. Hermanos, hoy que hay como tanta información, vemos que hay mucha facilidad para informarse de todo de lo que está sucediendo en otro país, en otro continente. Tenemos mucho acceso a la información. Pues hoy parece mentira, hay mucha gente que no conoce a Jesús y no conoce a un Jesús vivo sobre todo. Entonces hace falta que seamos testigos para que nosotros les presentemos a Jesús, les anunciemos a Jesús, pero les anunciemos un Jesús vivo, un Jesús que nos ve, que nos oye, un Jesús que está pendiente de todo lo que nos interesa, de todo lo que nos pasa en nuestra vida. Hoy nos podríamos preguntar, ¿yo aprovecho las diferentes ocasiones que tengo para hablarle a la gente de Dios? Vean, hoy todos los dicen no hay temas tabús, hoy se puede hablar de todo lo habido y por haber. No hay temas tabús, se puede hablar de todo. Curiosamente se puede hablar de todo menos ¿de quién? De Dios. Curiosamente, se puede hablar de todos los temas menos de Dios. Entonces, no tengamos miedo de hablar de Dios. En una sociedad que quiere estar viviendo de espaldas a Dios, no tener miedo.
Jesús nos dice, no tengan miedo, soy yo, soy yo. Yo estoy aquí presente en medio de ustedes. Así que no se espanten. Aún más ahorita es cuando nuestra sociedad pues necesita acercarse más a Dios. Nuestra sociedad ante pues esta pandemia que bueno, así que en todo el mundo a diferentes niveles, pero a todo el mundo ha afectado económicamente, en salud, pérdida de seres queridos, pérdida de trabajo, etcétera. Platicando con unas familias ayer, me decían que llevan casi todo el año encerrados, que medio empiezan a salir ahora, ¿verdad? Con esa cuestión de las vacunas. Entonces, pues, ante ese aislamiento, pues, podemos caer en tristeza, en depresión, en ansiedad. Pues es momento de acercarse a Dios. Es momento de acercarse a Dios y vean cómo para las personas que aman a Dios, todo sucede para bien. Es decir, este es un momento de conversión. Este es un momento fuerte que Dios nos está llamando a que volvamos nuestra mirada a Dios. Lo que se nos invita al Evangelio. Volver a Dios para el perdón de los pecados. Pues Dios tiene su manera de sacarnos de nuestra zona de confort para que no estemos viendo tanto hacia abajo, hacia la tierra, sino que levantemos nuestra mirada hacia Dios. Ante la pandemia, que pues a mucha gente la tiene preocupada, con miedo, Jesús nos dice, no tengan miedo, soy yo. No tengan miedo, pero acérquense a mí, vuelvan a mí. Mi alma tiene sed de ti como tierra reseca, agostada sin agua, nos dice un salmo. Volver a Dios. Él es la fuente del perdón. Él es la fuente de la paz. Él es la fuente de la alegría. Así que con mucho entusiasmo, con mucha alegría, de ese encuentro con Cristo vivo, con Cristo resucitado, nos lleve a ser también a nosotros apóstoles de alegría, apóstoles de la resurrección. Les contaba de una parroquia que estaban en misión, salía la gente de la parroquia a anunciar a Cristo. Y resulta que a la hora que tenían que salir empezó a llover y pues no salieron, pero un niño dijo, no, tenemos que salir a anunciar a Jesús. Y este niño salió y en una de las tantas casas que visitó, en una estuvo insistiendo mucho, insistiendo y no salían, tocaba el timbre y no salían, pero ya después de rato salió una persona que vivía sola en esa casa y ya pues este niño le habló, Cristo te ama, Cristo ha muerto por ti, Cristo murió por ti para salvarte, para perdonarte los pecados y Dios te ama mucho. Y esta persona dice que gracias a que ese niño llegó a dar el anuncio, lo que se llama el querigma, decía, yo estaba a punto de suicidarme. Pero gracias a que este niño fue a tocar y anunciarme a Jesús, ya no me suicidé. Entonces, hermanos, hoy mucha gente necesita de Dios. Hoy mucha gente necesita de Dios. Entonces, es momento de hablar de Dios. Ante una sociedad, ante un mundo que por estar alejado de Dios le viene la tristeza, le viene la angustia, porque aquellas personas que tal vez les daba seguridad su juventud, les daba seguridad su trabajo, les daba seguridad el dinero, les daba seguridad su poder, pues esta pandemia nos ha dejado ver lo débiles que somos, lo frágiles que somos.
pues es momento de hablarles de Dios a las personas. Ese amigo que nunca falla se llama Jesús. Y Él lo prometió estar con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y los poderes del infierno no prevalecerán en contra de ella. Confianza. No estamos solos. Dios está con nosotros. Hay un libro que les recomiendo. Me parece que el autor es Fernando Amezcua. Y viene una historia difícil, bastante difícil. Este libro se titula Cómo el amor venció al dolor. Y viene ahí la historia de un papá, pues que perdió a un hijo estaba enfermito, le dio cáncer y murió. Y luego, pues el hijo tenía, me parece que 5 años, el que murió, el grandecito. Y luego el más pequeño, pues no quería entrar a la casa pues, de lo impactado que estaba. Se fueron a vivir por ahí con los abuelitos. Entonces, para distraerse, pues se fueron, según de vacaciones. Y cuando venían de regreso, tuvieron un accidente y murió el otro hijo. Entonces, imagínense, como en 15 días, perdió a 2 hijos. Entonces cayó en una depresión el papá tremenda, a tal grado de que ya pues no trabajaba, no salía, no comía. Y en ese contexto, pues él intentó suicidarse. Ya el Señor en un momento dado, en uno de esos días que tuvo muy difíciles, pues soñó a su hijo menor. Dice: papá, no te preocupes por mí, yo estoy con mi hermanito y estamos muy felices, estamos muy contentos, así que más bien preocúpate de mi mamá. Y a partir de ese momento él salió adelante. El amor vence al dolor. A ver si luego traemos al autor de ese libro, porque es una historia muy interesante. Pero cómo de la mano de Dios podemos salir adelante de todo. Confianza, que para aquellas personas que aman a Dios, todo sucede para bien.